combustibles, ahora el temido momento de encender la calefacción, cómo se refleja en nuestra factura de la luz, del gas. Y está ya con nosotros Jorge Morales de Labra, que es director de Próxima Energía, además de ingeniero y experto en energías, en gas, en electricidad. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, que estamos todos temblando. Mira, hay un GIF de estos que se mandan por internet que está ahí temblando, pues estamos un poco así. Porque claro, leemos las noticias y como no acabamos de entender muy bien, dicen que Bruselas le está metiendo prisa al gobierno para que elimine la tarifa regulada y lo deje solo para hogares vulnerables. Claro, esto significaría, según las crónicas y según leemos en la prensa, que unos 7 millones de hogares, entre los que nos incluimos muchos de nosotros, nos quedamos sin esa tarifa regulada. A priori, cuando esto entre en vigor y cuando quiten esa ayuda, ¿eso qué va a significar directamente en nuestra factura de la luz? Bueno, primero aclarar que estamos hablando de la electricidad, digo, porque luego hay otra tarifa regulada en el gas y esa sí se mantiene. En principio la Comisión Europea no tiene problema con ella, ¿no? En la electricidad, efectivamente, llevamos ya años, porque España es un país muy particular dentro de la Unión Europea, puesto que el sector eléctrico lleva liberalizado 20 años, eso quiere decir que hay competencia en el sector, y España es de los pocos países de la Unión Europea que todavía mantiene una tarifa de refugio, una tarifa oficial, digamos, donde los márgenes de las empresas los fija el gobierno. Entonces la Comisión Europea está empeñada hace tiempo en ir limitando y expulsando a la gente de esa tarifa, y poco a poco lo va consiguiendo, ¿no? Y ahora, efectivamente, ya lo último que ha dicho la semana pasada es ya elimínese y déjese solo para los consumidores vulnerables, es decir, aquellos que no pueden pagar o tienen muchas dificultades para pagar el recibo de la luz, ¿no? En el resto de casos, esa tarifa dejará de existir, ¿no? Efectivamente, si esto ocurriera ahora mismo, si expulsáramos a esos 7 millones de personas que no son vulnerables de esa tarifa oficial, lo que ocurriría es que súbitamente verían un incremento del recibo en torno al 30% de media, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, sería un impacto muy relevante que eso ocurriera de golpe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el Gobierno? También siguiendo las instrucciones de la Comisión Europea desde hace un año. Está subiendo paulativamente esa tarifa oficial. Es decir, esa tarifa oficial era imbatible. De hecho, las eléctricas la reclamaban todos los años en el Tribunal Supremo porque no ganaban dinero con ella y además nunca hacían publicidad de ella porque perdían dinero, insisto. Y entonces, ¿cómo van a hacer publicidad de esa tarifa, ¿no? Entonces, era la mejor con mucha diferencia. Siempre llevo, desde que se liberalizó el ámbito doméstico y se creó esta tarifa como tal, se llama, el nombre técnico es un poco raro, se llama PVPC. Es como lo del PVP de las etiquetas, que cada vez se ve menos, pero con una C, ¿no? Atiende a las siglas a precio voluntario del pequeño consumidor, ¿vale? Bien. Pues el PVPC cada vez es más caro porque lo que ocurre es que desde hace un año se ha transformado en un producto muy complejo. Hasta el año pasado el PVPC era una tarifa variable, es decir, el precio que pagábamos por la luz dependía mucho de la meteorología, como bien has dicho, ¿no? Por ejemplo, habéis dicho, decía Antonio, mañana va a hacer viento todavía, pasado mañana un poquito menos de viento. Bien, cuando hace menos viento, la luz sube, porque la energía eólica lo que hace es cuando sopla mucho el viento, los molinos se ponen a girar, eso produce electricidad y la abarata mucho, ¿vale? Cuando hace mucho sol pasa lo mismo. De repente los días que hemos tenido con mucho sol, sobre todo cuando no hace demasiado calor y por tanto no abusamos del aire acondicionado, lo que ocurre es que también se hunde el precio de la luz, ¿no? Bien, pues esta tarifa, que era variable, lo que hace es que recoge eso. Recoge esos momentos donde hay muchas energías renovables y el precio se hunde y por tanto el precio en promedio era muy barato, ¿vale? Bien, desde el año pasado se ha convertido en una cosa que es mixta. Que es un híbrido entre esa tarifa variable que era originalmente, cuyo precio dependía básicamente de las condiciones meteorológicas del día siguiente, a algo que tiene un componente fijo y un componente variable. Y el problema del componente fijo es que es mucho más caro. Por eso la gente, en general, paga un 30% más. Porque fijaros, yo si os dijera aquí en la mesa, os dije, ¿qué preferéis? ¿Tener una tarifa de luz a un precio fijo o una que dependa de la meteorología del día siguiente? Seguro que todos me vais a decir, hombre, yo a priori, a igualdad de precio, me quedo con el precio fijo. Y esto es lo que hace la gente. Cuando te llaman por teléfono, te ofrecen tarifas a precio fijo. Y te dicen, esta va a ser un 20% más barata, un 10% o lo que sea. Bien, al final acaban siendo muchas más caras que las variables. ¿Por qué? Porque cuando una empresa eléctrica te ofrece un precio fijo, se tiene que cubrir del riesgo que tiene de que el mercado mayorista suba en un momento determinado, como ocurrió, por ejemplo, con la crisis de Ucrania. Y esa cobertura es muy cara. Será y al también final muy importante acabas pagando más. A la hora de decidir si te tiras por el fijo o tiras por el variable. O sea, siempre que podamos, porque quede claro, María, siempre que podamos el PVPC, siempre que podamos. No, a ver, el PVPC hasta este era el problema. Hasta el año pasado era imbatible. Como ahora ya tiene un componente, llamémoslo así, permitidme la expresión, contaminado, ahora está contaminado de una parte fija y además esa parte fija va creciendo, porque es gradual y poco a poco cada vez tiene un componente más fijo, o sea, se está convirtiendo en una tarifa fija, digamos que está
pasando, está migrando de una tarifa variable pura, que era hasta el año pasado, a ir poco a poco convirtiéndose en una tarifa esencialmente fija, ¿vale? Entonces se está encareciendo poco a poco. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Hay veces donde ahora el PVPC sigue siendo más barato, sigue siendo una tarifa más ahora, por lo que pero hay veces entiendo, que no. una vez que nos quiten esa tarifa, tendremos que elegir qué me conviene más, el precio fijo o el variable. Eso es. Entonces, ¿de qué manera no puedes caer en la trampa? Porque, claro, la sensación cuando te llaman por teléfono a ofrecerte la tarifa tal, es que ya a priori la sensación es me están engañando. Vamos, que me están engañando. Entonces, ¿en qué nos tenemos que fijar para no dejarnos llevar por esa oferta telefónica o por ese...? Y luego me imagino que influirá mucho también el tipo de casa. No será lo mismo la casa en la que vivimos todos los días que esa persona que va solo a esa casa los veranos o la segunda residencia. Entonces, ¿en qué tenemos que poner atención para no ser víctimas, pues eso, o para elegir bien la mejor de las ofertas del mercado? Dices bien, María, lo del tema del engaño. La semana pasada conocíamos una sanción de nada menos que de 5 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a una compañía eléctrica porque sus comerciales se hacían pasar por otra eléctrica. Es que eso pasa, ¿eh? O sea, es decir, te llamaban y te decían, yo soy de tu compañía X. Por cierto, yo cuando te digan soy de tu compañía, recomiendo decir sí, ¿de qué compañía? Inmediatamente te cuelgan, ¿no? Porque no lo saben, porque es un fraude, ¿no? Bueno, a ver, mi consejo en general es, si te llaman por teléfono, no atiendas a esa oferta nunca. ¿Vale? ¿Nunca? Nunca, nunca. Porque la persona que te está llamando... No sabes. No, es que cobra entre 85 y 100 euros por conseguir tu contrato. Y esos 85 y 100 euros salen de tu bolsillo. Es como si la llamada te estuviera costando 85 euros, mínimo. Por tanto, no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, nunca te van a llamar por teléfono para ofrecerte la mejor tarifa. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿eh? Entonces, hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla a Internet, que es donde están las mejores tarifas en este momento, ¿vale? Esto, digamos, como consejo de base en la tarifa de luz es clarísimo, ¿eh? Es decir, no te fíes. Y cuando luego dices, ya, y depende de la casa. A ver, depende de la casa lo siguiente. En el recibo de la luz hay dos términos, básicamente. Yo sé que es muy complicado de entender y que la gente dice, bueno, vaya follón y tal cual. No es tan complicado, no pasa nada. No hay que tener un máster en la NASA para entenderlo. Al final tiene una parte que depende de una cosa que llamamos la parte fija del recibo, que es el término de potencia. Es decir, depende de cuántos electrodomésticos vayamos a poner a la vez, y en función de eso pagamos más o menos, pero pagamos todos los meses lo mismo, ¿vale? Eso es el término fijo del recibo de la luz. Y luego hay otra parte que depende del consumo. En esa parte, si consumimos más, o sea, por ejemplo, si ponemos más el aire acondicionado, pagamos más, y si no lo ponemos, pues pagamos menos. Bien, la parte del consumo es la que tiene dos modalidades a su vez, que es lo que decía yo antes, que a su vez tienes un precio fijo, es decir, por cada kilovatio hora que consumas pagas siempre lo mismo, o tienes un precio variable. Cuando consumes a mediodía, como hace sol, te sale más barato que cuando consumes por la noche, que no hace sol, porque las energías renovables están abaratando el recibo, principalmente las horas de 3 del día. Bien. ¿Qué es lo que ocurre, María? Cuando el tipo de casa influye en que la parte fija es más relevante que la parte variable. En una segunda residencia, la parte fija pesa mucho, porque hay muy poco consumo. Con independencia de que tengas una tarifa fija o una tarifa variable, en una segunda residencia te tienes que fijar muchísimo en lo que te cobran en el término fijo. Y me dirás, hombre, siempre es más o menos lo mismo. Pues no. El precio mínimo, que es el precio oficial, son 25 euros por kilovatio al año. Normalmente una casa tiene en torno a 4 kilovatios de media, ¿vale? Esto quiere decir que paga 100 euros al año de término fijo. Es algo menos de 10 euros al mes, ¿vale? Esto es lo mínimo. La mayor parte de empresas están cobrando en torno a 50. Es decir, están cobrando el doble. No tiene nada que ver coger una oferta en el mercado en el cual la parte fija es de 200 euros al año, que la parte fija sea de 100 euros al año. Antes de entrar en si luego el precio del consumo es fijo o variable, hay una cuestión que es básica, que es decir, efectivamente, si yo tengo una segunda residencia, me tengo que fijar muchísimo más en la parte fija que en el resto. ¿Por qué? Porque prácticamente el consumo es despreciable. El 80% de mi factura fácilmente puede ser del término fijo, mientras que una primera residencia no. Suele ser irrelevante. Bueno, yo ni qué decir que todos nos gustaría tener un Jorge en nuestra casa, al que pasarle... Sí, pero que se vaya a cenar y a dormir a la suya. No, eso Que para cenar y dormir a la suya. Yo puedo ir yendo una detrás de otra. Sin duda nos quedan muchas dudas en el tintero. Gracias por habernos aconsejado. Gracias y sobre a todo vosotros. nos queda, a mí me ha quedado, y es más, me ha sorprendido, o sea, que no hagamos caso a las llamadas telefónicas. Fíjate que es por donde nos vienen la Pues mayoría. yo lo que me he quedado es que Hay tengo que que ir a buscar, hablar ¿verdad? con los jefes en cuanto termine para pedir un aumento de sueldo. Es lo que, o sea, a mí me ha quedado eso, pero vamos, no sé a ti. No, pues no, el precio más barato de la historia del mercado español ha sido en abril de este año, ¿vale? Lo que pasa es que quita una tarifa variable para haberse beneficiado de él. Ya. Pero hubo viento, hubo sol y además hubo agua porque llovió
Y las tres condiciones lo que hicieron fue hundir el precio, insisto, el más barato de la historia, así que no necesariamente tienes que arruinar. Jorge, tienes que venir más veces. Muchas gracias. Un placer. De verdad. Gracias. Vamos a fijarnos ahora en una estampa. Oye,